Los misterios del universo son infinitos, y entre ellos se encuentra un fenómeno natural que ha desconcertado y maravillado a la humanidad durante siglos, las auroras boreales. Estas luces brillantes y coloridas que adornan el cielo nocturno en las regiones polares de la Tierra no son solo un espectáculo visual impresionante, sino un reflejo de complejas interacciones cósmicas. El misterio detrás de su formación involucra una serie de procesos científicos, desde la actividad del Sol hasta el comportamiento de la atmósfera terrestre, pasando por el campo magnético que rodea nuestro planeta. Las auroras boreales son el resultado de una interacción entre el viento solar y la atmósfera de la Tierra. Cuando el Sol expulsa partículas cargadas a través de su corona en forma de viento solar, estas partículas viajan a través del espacio y se encuentran con el campo magnético de la Tierra. Este campo, que rodea el planeta como un escudo protector, desvía la mayoría de las partículas hacia las regiones cercanas a los polos, donde interactúan con los gases de la atmósfera terrestre, especialmente con el oxígeno y el nitrógeno. Esta interacción provoca que los átomos se exciten y liberen energía en forma de luz, creando las deslumbrantes auroras que se pueden ver en los cielos de las zonas polares. Para comprender cómo se forma este fenómeno, es necesario estudiar en profundidad varios componentes: el Sol y su actividad, el viento solar que éste emite, la estructura del campo magnético terrestre y los procesos químicos que ocurren en la atmósfera. Cada uno de estos factores juega un papel crucial en la creación de las auroras boreales, y juntos conforman un proceso que es tan complejo como fascinante. El Sol, en su núcleo, genera enormes cantidades de energía mediante un proceso conocido como fusión nuclear. Esta energía se libera en forma de radiación y partículas cargadas que forman el viento solar. Las tormentas solares, que son periodos de intensa actividad en la superficie del Sol, aumentan la cantidad de partículas que se liberan, intensificando las auroras. A medida que estas partículas viajan a través del espacio, llegan al campo magnético de la Tierra, el cual las guía hacia los polos, donde las partículas solares chocan con los átomos de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera. Es este choque lo que provoca la excitación de los átomos y la liberación de luz, creando las luces del norte que tan enigmáticas y hermosas parecen. El campo magnético de la Tierra, invisible pero poderoso, desempeña un papel protector al desviar la mayor parte del viento solar. Sin embargo, en las regiones cercanas a los polos, el campo permite que las partículas se desvíen hacia la atmósfera, donde se producen las auroras. Este campo, también conocido como magnetosfera, no solo actúa como un escudo, sino que es fundamental para la formación de las auroras, ya que es en las líneas del campo magnético donde las partículas solares se concentran y se canalizan hacia la atmósfera. Todo este proceso es el resultado de una compleja danza de partículas cargadas, campos magnéticos y gases en la atmósfera, lo que convierte a las auroras boreales en un fenómeno fascinante de la naturaleza. La ciencia detrás de las auroras no solo revela la belleza de este espectáculo luminoso, sino que también nos proporciona información crucial sobre los procesos que ocurren en el espacio y la interacción entre la Tierra y el Sol. A lo largo de este video, se desvelarán los detalles de cómo se forman las auroras boreales, desde la energía que el Sol emite hasta el comportamiento del campo magnético terrestre, pasando por los procesos químicos que dan lugar a las luces que se ven en el cielo. Este fenómeno natural no solo es un testimonio de la magnificencia de nuestro planeta y su relación con el cosmos, sino también un recordatorio de los misterios que aún permanecen ocultos en el vasto universo que nos rodea. El Sol, nuestra estrella madre, es la fuente de toda la energía que sostiene la vida en la Tierra. Es un gigante de plasma compuesto principalmente por hidrógeno y helio, y su actividad tiene una influencia directa sobre nuestro planeta. Las auroras boreales, uno de los fenómenos naturales más fascinantes, tienen su origen en la energía que el Sol libera constantemente en forma de partículas cargadas. Para entender cómo se forman las auroras, es necesario explorar en primer lugar la actividad solar, que, aunque está a millones de kilómetros de distancia, tiene un impacto profundo sobre la Tierra. El Sol no es una esfera estática de gas caliente, su actividad varía constantemente en un ciclo conocido como el ciclo solar, que tiene una duración aproximada de 11 años. Durante este ciclo, el número de manchas solares en su superficie aumenta y disminuye.
Las manchas solares son áreas en el Sol donde el campo magnético es más intenso, lo que provoca una disminución de la temperatura en esas zonas. Estas áreas más frías generan tormentas solares, y cuando se liberan grandes cantidades de energía, se producen fenómenos como las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, CME, por sus siglas en inglés. Las erupciones solares, que son explosiones violentas en la superficie del Sol, envían una gran cantidad de partículas cargadas hacia el espacio. Estas partículas viajan a través del sistema solar en lo que se conoce como viento solar. A lo largo del ciclo solar, la intensidad de estas erupciones varía, y cuando el Sol está más activo, el viento solar es más fuerte, lo que aumenta la probabilidad de que ocurran auroras boreales en la Tierra. Este viento solar es la clave para entender cómo las partículas solares interactúan con la atmósfera terrestre, provocando las auroras. Las erupciones solares y la CME no solo afectan a la Tierra, sino que pueden tener consecuencias en otras partes del sistema solar. En algunos casos, las partículas solares pueden afectar a los planetas cercanos, como Mercurio, Venus y Marte, pero es en la Tierra, debido a nuestra atmósfera y campo magnético, donde estos efectos se manifiestan de forma más visible a través de las auroras. El estudio de la actividad solar y cómo ésta influye en la magnetosfera terrestre es crucial para comprender no solo las auroras, sino también los posibles riesgos que la actividad solar podría representar para nuestras infraestructuras tecnológicas. El Sol, en su proceso de transformación constante, también experimenta cambios en su núcleo. Es en este núcleo donde ocurre la fusión nuclear, el proceso que genera la enorme cantidad de energía que irradia la estrella. En su interior, el Sol fusiona átomos de hidrógeno para formar helio, liberando una inmensa cantidad de energía en forma de luz y calor. Esta energía viaja hacia la superficie del Sol y luego se expande en el espacio, llegando eventualmente a la Tierra en forma de radiación electromagnética y partículas cargadas. Este ciclo de actividad solar, con sus erupciones y variaciones, es la raíz de los fenómenos que observamos como auroras boreales. Las interacciones entre las partículas solares, la atmósfera de la Tierra y su campo magnético se combinan para producir uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, las auroras boreales. El Sol, al liberar constantemente partículas cargadas en forma de viento solar, envía un flujo de energía hacia el espacio. Este viento solar está compuesto principalmente de electrones, protones y átomos ionizados que viajan a velocidades impresionantes, de hasta 400 kilómetros por segundo. Aunque el Sol está a más de 150 millones de kilómetros de la Tierra, las partículas solares pueden viajar hasta nuestro planeta en un tiempo relativamente corto, lo que tiene un impacto directo sobre la magnetosfera terrestre, el campo magnético que rodea y protege la Tierra. Cuando el viento solar llega a la Tierra, entra en contacto con nuestra magnetosfera, una burbuja invisible creada por el campo magnético de la Tierra. Este campo actúa como un escudo protector, desviando las partículas solares hacia los polos magnéticos. Sin embargo, no todas las partículas se desvían por completo. En determinadas circunstancias, especialmente durante episodios de mayor actividad solar, como las erupciones solares o las eyecciones de masa coronal, CME, el viento solar puede ser lo suficientemente fuerte como para alterar la magnetosfera y causar perturbaciones. Estas perturbaciones generan lo que se conoce como tormentas geomagnéticas, eventos que pueden afectar la tecnología de la Tierra, pero también tienen una consecuencia visual impresionante, las auroras boreales. Durante una tormenta geomagnética, el campo magnético de la Tierra se comprime y las partículas solares logran penetrar más profundamente en la atmósfera. Estas partículas, cargadas eléctricamente, interactúan con los átomos y moléculas de la atmósfera terrestre, especialmente el oxígeno y el nitrógeno, causando la liberación de fotones y la creación de las luces brillantes que conocemos como auroras. En condiciones normales, las partículas solares son desviadas por el campo magnético de la Tierra, pero cuando la actividad solar es alta, las interacciones entre las partículas y el campo magnético se intensifican, lo que provoca una mayor intensidad y frecuencia de las auroras. Los efectos de estas tormentas solares pueden extenderse más allá de la simple manifestación de auroras, afectando las comunicaciones por satélite, el clima espacial y los sistemas de navegación.
El viento solar también varía en intensidad dependiendo de la fase del ciclo solar. Durante los picos de actividad solar, el viento solar se vuelve más denso y rápido, lo que incrementa la probabilidad de que se generen tormentas geomagnéticas. Estas tormentas pueden durar horas o días, y son en su mayoría responsables de las auroras más espectaculares. A medida que el viento solar interactúa con la magnetosfera, las partículas cargadas se concentran en las regiones polares de la Tierra, lo que da lugar a las auroras boreales y australes, un fenómeno fascinante que demuestra la compleja relación entre el Sol, el viento solar y la magnetosfera terrestre. El estudio de estas interacciones también es crucial para comprender los posibles efectos de las tormentas solares en la tecnología moderna. El viento solar puede interferir con los satélites de comunicaciones y sistemas de navegación y en casos extremos, incluso puede causar fallos en las redes eléctricas. Por eso, los científicos monitorizan de cerca el comportamiento del viento solar para prever los posibles impactos en la infraestructura tecnológica de la Tierra. Cuando las partículas cargadas del viento solar se acercan a la Tierra, son desviadas por su campo magnético hacia los polos. Al llegar a la atmósfera, estas partículas comienzan a interactuar con los gases que componen la atmósfera terrestre, principalmente el oxígeno y el nitrógeno. Esta interacción es la que da lugar al fenómeno visible de las auroras boreales. La atmósfera de la Tierra está compuesta por una mezcla de gases, entre los cuales el oxígeno y el nitrógeno son los más abundantes. Cuando las partículas cargadas del viento solar entran en la atmósfera, colisionan con estos gases y, como resultado, se produce un proceso físico conocido como ionización. La ionización ocurre cuando las partículas solares, al impactar con los átomos de oxígeno y nitrógeno, les arrancan electrones, dejando a estos átomos cargados positivamente. Este proceso no solo altera la estructura de los átomos, sino que también libera una gran cantidad de energía en forma de luz. La longitud de onda de la luz emitida depende del tipo de gas con el que interactúan las partículas solares. Cuando las partículas solares colisionan con el oxígeno en altitudes más altas, alrededor de 200 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, la luz emitida es de un color rojo o verde, dependiendo de la energía de la colisión. Si las partículas solares impactan con el oxígeno en altitudes más bajas, la luz resultante será más roja. Por otro lado, cuando las partículas interaccionan con el nitrógeno, la luz resultante suele ser de color azul o violeta. Este es el origen de la diversidad de colores que se pueden observar en una aurora boreal, que va desde tonos verdes y amarillos hasta azules y rojos. Este proceso de ionización y la posterior liberación de luz es el núcleo de lo que conocemos como auroras. Es un fenómeno espectacular, pero es importante entender que no es simplemente un espectáculo de luces aleatorio. La intensidad, el color y la forma de las auroras dependen de varios factores, como la cantidad de partículas solares, la velocidad del viento solar y la composición de la atmósfera en un momento dado. Cuanto mayor sea la actividad solar, más partículas cargadas llegarán a la atmósfera terrestre y más intensa será la aurora. Además, las auroras no ocurren exclusivamente en los polos. Aunque son más visibles en las latitudes altas cercanas a los polos magnéticos, el fenómeno puede extenderse hacia latitudes más bajas durante periodos de alta actividad solar, lo que permite a las personas en lugares más cercanos al ecuador tener la oportunidad de ver auroras raras. En resumen, las auroras boreales son el resultado de un proceso complejo en el que las partículas cargadas del viento solar interactúan con los gases de la atmósfera terrestre, causando la ionización de los átomos de oxígeno y nitrógeno, lo que produce una liberación de energía en forma de luz. Esta interacción es la causa directa de las luces danzantes que vemos en el cielo, que nos siguen asombrando y cautivando como un recordatorio de la increíble energía que circula entre el Sol y la Tierra. El fenómeno de las auroras boreales está profundamente ligado a los principios de la física, en particular a un proceso conocido como ionización. Para entender cómo se generan las auroras, es necesario profundizar en el concepto de ionización y cómo las partículas cargadas del viento solar interactúan con los componentes de la atmósfera terrestre. Cuando las partículas del viento solar, principalmente electrones y protones, llegan a la atmósfera de la Tierra, entran en contacto con los átomos de los gases que componen la atmósfera, principalmente oxígeno y nitrógeno.
Estas partículas solares son cargadas eléctricamente, lo que les otorga la capacidad de alterar la estructura de los átomos de la atmósfera. Al impactar con estos átomos, transfieren su energía, lo que provoca que los átomos de oxígeno y nitrógeno pierdan uno o más de sus electrones. Este proceso se conoce como ionización y crea átomos cargados positivamente, llamados iones. Los átomos de oxígeno, cuando se ionizan, pueden emitir luz de diferentes colores dependiendo de la altitud y la cantidad de energía transferida durante la colisión. En las regiones más altas de la atmósfera, a altitudes que superan los 200 kilómetros, los átomos de oxígeno pueden liberar luz verde o roja, dependiendo de la cantidad de energía absorbida y la velocidad de las partículas solares. Cuando la energía transferida es mayor, la luz resultante tiende a ser roja, mientras que en condiciones de menor energía, la luz es verde. Este proceso es responsable del característico color verde que predomina en las auroras boreales. Por otro lado, cuando las partículas solares interactúan con el nitrógeno, los resultados son diferentes. La ionización del nitrógeno produce principalmente luces de color azul o violeta, dependiendo de la altitud en la que ocurra la interacción. En altitudes más bajas, las moléculas de nitrógeno pueden ser excitadas de manera que emiten luz de colores intensos, creando la amplia gama de tonos que se pueden observar en las auroras. El fenómeno de la ionización no es un proceso instantáneo. Al contrario, las partículas solares deben pasar por varias capas de la atmósfera para interactuar con los gases a distintas altitudes, lo que explica la variabilidad en los colores y las formas de las auroras. La ionización también depende de la intensidad de la actividad solar. Cuando el Sol está particularmente activo, durante los picos del ciclo solar, más partículas cargadas llegan a la Tierra, lo que provoca auroras más brillantes y visibles en una mayor área geográfica. Las auroras no son un fenómeno fijo. La energía que se libera durante la ionización es transitoria, por lo que las auroras pueden cambiar de forma y color con el tiempo. A menudo, las auroras se ven como cortinas de luz que se mueven, ondulan o incluso forman patrones circulares, lo que se debe a la compleja interacción entre las partículas solares, los campos magnéticos y los gases de la atmósfera. Este comportamiento dinámico es lo que hace que las auroras sean tan fascinantes y tan impredecibles, un espectáculo natural que no deja de sorprender. Además de la ionización de oxígeno y nitrógeno, otro factor importante es la recombinación. Después de que un átomo o molécula ha sido ionizado, los electrones pueden recombinarse con los iones, un proceso que también libera energía en forma de luz. La recombinación ocurre cuando el electrón perdido regresa a su órbita original, liberando la energía almacenada en forma de fotones, lo que contribuye a la luminosidad de las auroras. Este proceso físico, a pesar de ser complejo y desencadenado por la actividad solar, se manifiesta de manera visualmente impresionante en la atmósfera terrestre. Las auroras son, por tanto, el resultado de una serie de interacciones entre la radiación solar, la atmósfera de la Tierra y las propiedades de los gases que la componen. La ciencia detrás de las auroras, desde la ionización hasta la recombinación, nos da una comprensión más profunda de los procesos cósmicos que afectan nuestro planeta, así como una apreciación aún mayor por la belleza y la complejidad de este fenómeno natural. Los factores que determinan la aparición de las auroras boreales no son simples ni fortuitos, dependen de una serie de condiciones cósmicas y atmosféricas. Para que las auroras sean visibles y brillantes, deben cumplirse ciertos requisitos que involucran la actividad solar, el comportamiento del viento solar, la estructura del campo magnético terrestre y la composición de la atmósfera. Estos factores combinados determinan cuándo y dónde se formarán las auroras, así como su intensidad. El primer factor esencial es la actividad solar. El Sol sigue un ciclo de actividad de aproximadamente 11 años, conocido como el ciclo solar. Durante los periodos de máxima actividad solar, se producen más erupciones solares y eyecciones de masa coronal, CME. Estos eventos liberan grandes cantidades de partículas cargadas hacia el espacio, que viajan hacia la Tierra como viento solar. Cuanto mayor es la actividad solar, mayor es la cantidad de partículas que llegan a la magnetosfera terrestre, lo que aumenta la probabilidad de que se formen auroras. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas emitidas por el Sol.
Su intensidad varía a lo largo del ciclo solar y durante los periodos de mayor actividad solar, el viento solar se vuelve más denso y rápido. Este viento solar más fuerte tiene una mayor capacidad para interactuar con el campo magnético de la Tierra, lo que a su vez aumenta la posibilidad de que se generen auroras. Cuando el viento solar es más intenso, las tormentas geomagnéticas son más frecuentes, lo que favorece la aparición de auroras más brillantes y extendidas. El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo protector, desviando la mayoría de las partículas solares. Sin embargo, este campo magnético no es perfectamente simétrico y las líneas del campo son más concentradas en los polos magnéticos. Esto significa que las auroras suelen observarse más cerca de los polos, tanto en el hemisferio norte, auroras boreales, como en el hemisferio sur, auroras australes. La intensidad de las auroras también puede depender de la orientación y la intensidad del campo magnético durante una tormenta geomagnética. Si las líneas del campo están alineadas de cierta manera, las partículas solares pueden entrar más fácilmente en la atmósfera, lo que genera auroras más intensas. La densidad de la atmósfera también influye en la visibilidad de las auroras. Las auroras se generan en la ionosfera, una capa de la atmósfera terrestre ubicada entre 50 y 600 kilómetros de altura. En esta región, las partículas solares interactúan con los átomos de oxígeno y nitrógeno. A medida que la atmósfera se hace más densa en las capas cercanas a la superficie, se vuelve más difícil que las partículas solares lleguen a esas zonas para generar auroras. Sin embargo, las auroras más intensas pueden atravesar las capas inferiores de la atmósfera, lo que permite verlas desde el suelo en forma de luces brillantes. Aunque las auroras pueden ocurrir en cualquier época del año, su visibilidad depende en gran medida de la estación y la latitud. Son más comunes en otoño e invierno, cuando las noches son más largas y el cielo es más oscuro. La latitud también juega un papel fundamental en la visibilidad de las auroras. En el hemisferio norte, las auroras boreales son más frecuentes cerca del círculo polar ártico, en regiones como Escandinavia, Canadá y Alaska. En el hemisferio sur, las auroras australes se observan cerca del círculo polar antártico. Sin embargo, durante periodos de alta actividad solar, las auroras pueden extenderse hacia latitudes más bajas, permitiendo que personas en lugares más alejados puedan observarlas. La interacción entre las partículas solares y la atmósfera superior también depende de factores como la composición de los gases y la cantidad de energía disponible. En altitudes más altas, los átomos de oxígeno tienen más probabilidades de emitir luz roja, mientras que a altitudes más bajas predominan los colores verdes. Además, la energía de las partículas solares también influye en la intensidad de la aurora. Las partículas más energéticas causan una ionización más profunda, produciendo auroras más brillantes y con colores más intensos. Las tormentas geomagnéticas, provocadas por las eyecciones de masa coronal o los picos de actividad solar, son eventos cruciales para la aparición de auroras intensas. Durante una tormenta geomagnética, el campo magnético de la Tierra se ve alterado por la fuerza de las partículas solares, lo que puede generar auroras más grandes y visibles. Estas tormentas pueden durar desde horas hasta varios días, y durante su ocurrencia, las auroras pueden extenderse a latitudes inusuales, cubriendo áreas más amplias del planeta. Las auroras no son un fenómeno exclusivo de la Tierra. En otros planetas y cuerpos del sistema solar, se han observado fenómenos similares, aunque con algunas diferencias importantes en cuanto a su origen y características. El estudio de las auroras en otros planetas proporciona una visión fascinante sobre cómo los campos magnéticos, los vientos solares y las atmósferas planetarias interactúan para crear luces en el cielo. Uno de los planetas más interesantes en este sentido es Júpiter. El campo magnético de Júpiter es el más grande y más potente de todo el sistema solar, mucho más fuerte que el de la Tierra. Este campo magnético tan poderoso captura una gran cantidad de partículas del viento solar, así como partículas cargadas que provienen de sus lunas, como la luna Io. La interacción de estas partículas con la atmósfera de Júpiter genera auroras intensas, especialmente en los polos del planeta. Las auroras jupiterianas son tan poderosas que pueden emitir luz ultravioleta e incluso rayos X,
lo que las hace muy diferentes de las auroras terrestres, que emiten principalmente luz visible. En el caso de Saturno, el planeta también posee un campo magnético que interactúa con el viento solar, produciendo auroras en sus polos. Aunque las auroras de Saturno son menos intensas que las de Júpiter, son igualmente fascinantes. Las auroras en Saturno pueden estar influenciadas no solo por el viento solar, sino también por las partículas cargadas provenientes de sus lunas, como Encelado, que emite un chorro de agua helada que puede interrumpir el campo magnético del planeta y generar auroras. Marte, en cambio, presenta un caso muy diferente. El planeta rojo no tiene un campo magnético global como la Tierra o Júpiter. Sin embargo, algunos de sus puntos de la corteza planetaria están magnetizados, creando pequeños mini campos magnéticos. Aunque Marte no tiene auroras tan brillantes como las que vemos en la Tierra, se han detectado emisiones de luz en la atmósfera marciana debido a la interacción del viento solar con estos pequeños campos magnéticos. Estas emisiones son mucho más débiles que las de los planetas con campos magnéticos globales, pero siguen siendo evidencia de cómo las partículas solares pueden generar fenómenos similares a las auroras en diferentes ambientes planetarios. El caso de Venus es también peculiar. Venus carece de un campo magnético global, pero la atmósfera densa y rica en gases como el dióxido de carbono crea un escudo que interactúa con el viento solar de manera interesante. Al igual que Marte, las auroras en Venus no son tan prominentes como en la Tierra, pero se han detectado emisiones de luz en la atmósfera superior del planeta debido a la colisión de partículas solares con los gases venusianos. Venus tiene una atmósfera tan densa que estos fenómenos se manifiestan principalmente en las capas superiores, donde el viento solar interactúa con la atmósfera de manera compleja. El fenómeno de las auroras no se limita solo a los planetas del sistema solar. En otras lunas, como Europa, una de las lunas de Júpiter, las auroras también se producen debido a la interacción de su superficie helada con el viento solar. Estas auroras se generan principalmente en los polos de Europa, donde el campo magnético de Júpiter y el viento solar crean una región de intensa actividad electromagnética. Otro ejemplo es el de Urano y Neptuno, que también tienen campos magnéticos, aunque estos son bastante inusuales y están inclinados respecto al eje de rotación de los planetas. Esto provoca que las auroras en estos planetas sean diferentes a las de la Tierra y los otros planetas gigantes. Las auroras de Urano y Neptuno podrían ser más caóticas y menos simétricas debido a la inclinación de sus campos magnéticos, pero el estudio de estas auroras podría proporcionarnos más información sobre cómo se comportan los campos magnéticos planetarios en el sistema solar exterior. Así, al mirar más allá de la Tierra, las auroras nos revelan una conexión fascinante entre los cuerpos celestes y los fenómenos que comparten con nuestro propio planeta. Cada aurora, ya sea en la Tierra, Júpiter o cualquier otro lugar del sistema solar, nos habla sobre la interacción entre el viento solar, los campos magnéticos planetarios y las atmósferas de estos mundos. La diversidad de las auroras en el sistema solar nos muestra cómo los mismos principios físicos pueden dar lugar a fenómenos similares, aunque adaptados a las características únicas de cada planeta. Las auroras boreales no solo son un fenómeno fascinante en términos de su belleza y naturaleza, sino que también tienen una gran importancia científica y un impacto en la Tierra que aún estamos descubriendo. Su estudio ha permitido avanzar en áreas clave como la física espacial, la meteorología y nuestra comprensión de la interacción entre la Tierra y el espacio exterior. En primer lugar, las auroras nos brindan información crucial sobre la magnetosfera terrestre. Este es el área alrededor de la Tierra donde el campo magnético tiene una influencia significativa y su comportamiento es fundamental para la protección de nuestro planeta. A través del estudio de las auroras, los científicos pueden observar cómo el viento solar interactúa con el campo magnético terrestre y cómo las partículas solares se canalizan hacia las regiones polares, lo que permite investigar la dinámica de la magnetosfera en tiempo real. Este conocimiento es esencial para comprender cómo las tormentas solares pueden afectar la tecnología moderna, ya que las partículas cargadas de estas tormentas pueden interferir con las comunicaciones, los satélites y las redes eléctricas. Las auroras también tienen un impacto directo en las comunicaciones y la navegación.
Cuando ocurren tormentas geomagnéticas intensas, las partículas solares interactúan de manera más directa con la atmósfera de la Tierra, lo que puede afectar las señales de radio de alta frecuencia y las comunicaciones de los satélites. Este fenómeno es conocido como interferencia de radiofrecuencia y se vuelve más problemático en las regiones polares, donde las auroras son más comunes. Los sistemas de navegación por satélite, como el GPS, también pueden verse alterados por las variaciones en la ionosfera, que es la capa de la atmósfera donde se producen las auroras. Esto se debe a que el aumento en la ionización de la atmósfera puede alterar las señales que viajan entre los satélites y los receptores en la Tierra. Por lo tanto, el monitoreo de las auroras y de las tormentas solares es esencial para proteger estas tecnologías. Además de su impacto en la tecnología, las auroras también tienen un efecto en la comprensión de la atmósfera de la Tierra. La interacción entre las partículas solares y la atmósfera superior genera fenómenos que nos proporcionan información sobre la composición química de la atmósfera terrestre. La investigación de las auroras puede ayudar a los científicos a estudiar cómo la atmósfera de la Tierra responde a las variaciones en la actividad solar. Esta información es importante no solo para entender el comportamiento natural del clima espacial, sino también para predecir posibles cambios en el clima terrestre a largo plazo, dado que el Sol juega un papel fundamental en el ciclo climático de nuestro planeta. Las auroras boreales no solo son un fenómeno fascinante en términos de su belleza y naturaleza, sino que también tienen una gran importancia científica y un impacto en la Tierra que aún estamos descubriendo. Su estudio ha permitido avanzar en áreas clave como la física espacial, la meteorología y nuestra comprensión de la interacción entre la Tierra y el espacio exterior. En primer lugar, las auroras nos brindan información crucial sobre la magnetosfera terrestre. Este es el área alrededor de la Tierra donde el campo magnético tiene una influencia significativa y su comportamiento es fundamental para la protección de nuestro planeta. A través del estudio de las auroras, los científicos pueden observar cómo el viento solar interactúa con el campo magnético terrestre y cómo las partículas solares se canalizan hacia las regiones polares, lo que permite investigar la dinámica de la magnetosfera en tiempo real. Este conocimiento es esencial para comprender cómo las tormentas solares pueden afectar la tecnología moderna, ya que las partículas cargadas de estas tormentas pueden interferir con las comunicaciones, los satélites y las redes eléctricas. Las auroras también tienen un impacto directo en las comunicaciones y la navegación. Cuando ocurren tormentas geomagnéticas intensas, las partículas solares interactúan de manera más directa con la atmósfera de la Tierra, lo que puede afectar las señales de radio de alta frecuencia y las comunicaciones de los satélites. Este fenómeno es conocido como interferencia de radiofrecuencia y se vuelve más problemático en las regiones polares, donde las auroras son más comunes. Los sistemas de navegación por satélite, como el GPS, también pueden verse alterados por las variaciones en la ionosfera, que es la capa de la atmósfera donde se producen las auroras. Esto se debe a que el aumento en la ionización de la atmósfera puede alterar las señales que viajan entre los satélites y los receptores en la Tierra. Por lo tanto, el monitoreo de las auroras y de las tormentas solares es esencial para proteger estas tecnologías. Además de su impacto en la tecnología, las auroras también tienen un efecto en la comprensión de la atmósfera de la Tierra. La interacción entre las partículas solares y la atmósfera superior genera fenómenos que nos proporcionan información sobre la composición química de la atmósfera terrestre. La investigación de las auroras puede ayudar a los científicos a estudiar cómo la atmósfera de la Tierra responde a las variaciones en la actividad solar. Esta información es importante no solo para entender el comportamiento natural del clima espacial, sino también para predecir posibles cambios en el clima terrestre a largo plazo, dado que el Sol juega un papel fundamental en el ciclo climático de nuestro planeta.